Lo que no dice la lección como una contribución a la misma. Josué, lecciones acerca de la fe. Monumentos de gracia, lección 3. En el relato de esta lección nos muestra que frente a la ley, en este caso de tráfico, olvido o ignorancia no es excusa. También nos muestra que el profesor aún sigue viviendo en el desierto, el crisol de Dios, el lugar de aprendizaje hacia la obediencia. La matrícula es el sacrificio con que se paga la ofensa. Recordemos desde que sale de Egipto, teniendo presente el medio para salir, el primer cruce, Dios a través de Moisés lo realiza. Es el nuevo nacimiento, el bautismo. El desierto, lugar donde se aprende a obedecer, donde nace una nueva generación. Es decir, estos preparados, listos para el segundo cruce, que es mediante el arca, su presencia. Esta es la manera como Dios actúa en nuestra vida. En ellos para que ingresen a la tierra que fluye leche y miel. En nosotros ahora para que seamos llevados. Si el primer cruce Moisés hace que crucen en seco, según Pablo, es el bautismo por agua. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En la vida del Señor Jesucristo ocurren dos bautizos, el del agua por Juan el Bautista y el del Espíritu Santo cuando se posa sobre él. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesucristo no necesita de ese bautizo, pero para hacer lo correcto, para hacer justicia, el primer paso hacia la justicia perdurable, según Daniel. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el mecanismo para ser hijos. Para que el Padre diga de ti, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Qué significa entonces el cruce del Jordán? El cruce del Jordán en seco no es por obra de Josué, es por el arca. ¿Qué significa su presencia? Con Moisés al cruzar el mar rojo significa el bautismo por agua, nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Pero en el diálogo con Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A los israelitas en Egipto les hicieron ver desde lejos la tierra que fluye leche y miel. Cruzaron el mar rojo y produjo el nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos bautizos, un solo nacimiento. El del agua, el nuevo nacimiento. El del Espíritu, la confirmación de ese nuevo nacimiento. Esta nueva generación que nació en el desierto no había visto lo maravilloso del cruce del Mar Rojo. Habían visto y vivido lo maravilloso que ha sido el Señor hasta esos momentos, hasta antes de cruzar el Jordán. Dice, cuidaré de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entreéis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte,
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. También sacó agua de la roca. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Es decir, no hubo enfermedad. Vivieron de milagros. Dios hizo provisión de todo lo que es necesario. Que mediante una promesa salen de Egipto, Moisés y Aarón describieron esa promesa. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardaréis pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Imagínense la maravilla de la Jerusalén celestial. Cuando mañana preguntaren nuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. No solamente el cruce del Jordán tenían que recordar, sino también el del Mar Rojo. ¿Cuál es el significado? 2 bautizos, un solo y único nacimiento. De la liberación a la libertad gloriosa. ¿Para qué? Para tener presente el temor de Jehová, aborrecer el mal todos los días de nuestra vida, es decir, justicia perdurable. Hemos olvidado lo anterior, su significado, la relevancia en nuestras vidas de los 2 cruces por la mano de Dios. El sistema de sacrificios que se realizaban en el santuario prefiguraban la manera como Dios actúa mediante sacrificios con los pecados, el pecador y el pecado. En la profecía de Daniel 8, el cuerno pequeño. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Para el Hijo de Dios, en aquellos momentos, esto era horrendo. No más continuo sacrificio por los pecados, no más expiación de los pecados perdonados, no poder ser justo por un solo día en el día de la expiación. En la actualidad el cuerno pequeño sigue actuando de la misma manera, quitando de la mente de las personas el sacrificio y la sangre, el lugar santo y el lugar santísimo, el continuo sacrificio y el día de la expiación. Practicamos una verdad a medias, únicamente redención, el cordero, no la sangre y la remisión. En la profecía nos hemos concentrado en las tardes y mañanas. El santuario constaba de 2 compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo, es decir, limpiar y expiar, redención y remisión. Dice la hermana White en El deseado de todas las gentes, capítulo 73,
con título No se turbe vuestro corazón. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Esa es una versión de 1955 en la página 617. Redención y remisión, es decir, al pedir al Padre por el Espíritu Santo debe de ser como agente regenerador. Si no lo hacemos así, en vano murió Cristo. Si el cruce del Mar Rojo significa el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, bautismo por agua, para ingresar al desierto donde se inicia el cambio hacia la obediencia a Dios y sus mandamientos. El cruce del río Jordán significa la confirmación del nuevo nacimiento, iniciando la transformación mediante su presencia, el arca, es decir, mediante el Espíritu Santo. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, llamado el de los prepucios. Los hijos que nacieron en el desierto, la nueva generación, no habían sido circuncidados. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, rodar, hasta hoy. Es decir, Dios remite los pecados al macho cabrío Azazel. Es necesario en nuestras vidas redención y remisión. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.